Masterclass de negocios. Estamos iniciando las transmisiones en vivo en YouTube. Estoy aprendiendo a hacerlas, así es de que la verdad estoy muy contenta, muy emocionada de que ya podamos compartir en vivo en YouTube porque pues sé que esto nos va a dar una apertura diferente. Hoy quiero contarles una historia que tengo, una storytelling de la amiga de una amiga. No vayan a pensar que soy yo, esta es la amiga de una amiga que me contó su historia y me dio permiso de compartírselas, así es de que hoy quiero platicarles sobre ella. Hace algunos años, aproximadamente 11 años, esta amiga no sabía qué hacer con su vida, traía una vida bastante difícil, los ingresos no eran suficientes, estaba en lo que algunos llaman el juego de la rata, dando vueltas, a lo mejor trabajando, generando dinero, pagando cuentas, generando algunos pequeños ingresos, comprando algunas cosas para pagar todo cuando llegaba la quincena, pues nuevamente volvía a hacer lo mismo. Decían, le sobraban días de la quincena, no era que le faltaran ingresos, le sobraban días y entonces no había lo suficiente para complementar todo lo que ella necesitaba. Además de que estaba viviendo en ese momento como una situación difícil emocionalmente, pues no veía como futuro. De repente, esta amiga se encuentra con la noticia de que va a ser mamá después de 20 años, así es de que es una noticia muy buena, es una noticia que le causa mucho gusto, en la que piensa que la vida le va a cambiar. Y sí, claro, eso podría ser así, la vida le iba a cambiar, porque definitivamente era algo, una bendición en su vida, algo que iba a marcar una diferencia. Solo que lo que ella no se imaginaba es que cómo es que iba a realizar todo este nuevo cambio, todo este proceso. Yo creo que todos hemos escuchado que nos han dicho alguna vez que em, las personas que estamos embarazadas o cuando nos embarazamos, nos han dicho que tenemos la torta bajo el brazo, ¿no? Cuando estás con con los embarazos te dicen, ay, ahora sí viene tu torta bajo el brazo. Pero bueno, ella pues también pensó así, que la torta bajo el brazo iba a llegar y entonces se emocionó mucho, pero resulta que, que no fue así, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Habían sido 20 años después, su hija mayor ya tenía 20 años, se sentía como una quinceañera que decía, ¿y ahora? ¿Y cómo le voy a hacer a mis hijos? ¿Y cómo le voy a hacer a los papás? Ah, no, yo no, bueno, la amiga de una amiga. ¿Cómo les iba a decir esta amiga a sus hijos? ¿Cómo le iba a decir a su familia que ahora iba a ser mamá nuevamente después de 20 años? Y además con una situación económica tan difícil, con una inestabilidad emocional, pues cayó en depresión, ¿verdad? Tuvo una depresión algunos meses del embarazo y bueno, tuvo a su hija y cuando la tuvo, esta bebé la motivó a estudiar, pero le dio cursitis a esta amiga. Empezó a estudiar muchas cosas, estudió tarot, estudió psicología espiritual, estudió numerología, estudió Reiki, estudió un montón de terapias alternativas, se certificó como coach, pero de repente se dio cuenta que aún así no era suficiente, aún así lo que estaba generando no era suficiente para ganar ingresos. Ella lo que quería era quedarse en su casa, cuidar a su hija, dedicarse a cuidar a su hija, eso era lo que ella quería. Quería tener el tiempo para poder compartir con su bebé y no tener que meterla en una guardería y no tener que emplearse. Entonces, por eso se puso a estudiar tanto, pero se dio cuenta de que pues no era suficiente, aunque sí lo podía hacer desde casa y aunque sí podía generar algunos ingresos, aún no era suficiente como para lograr una independencia. Entonces, una independencia económica, una estabilidad económica, una libertad en la economía, una libertad con sus ingresos, aún se sentía que todavía estaba algo atada con la economía y todavía había bastantes carencias. De repente, en Facebook se encuentra una persona
y se da cuenta que esta persona tiene la vida que a ella le gustaría tener. Tiene una casa maravillosa, tiene una camioneta impresionante, tiene una vida extraordinaria, viaja mucho, tiene una relación de pareja, de amor, de confianza. Todo eso se ve reflejado ahí en las redes. Y bueno, la conoce, la contacta y le dice, oye, por favor, dime, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Como dice Will Smith en la película de En Busca de la Felicidad, dos cosas. ¿Qué haces y cómo lo haces? Dime, por favor, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo haces para tener esta vida maravillosa y extraordinaria? Pero esta mujer era una mujer ocupada, una mujer que siempre estaba viajando, muy buena persona, con muy buena vibra, siempre compartiendo desde su energía muy positiva y esto se veía, lo reflejaba y a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Algún día ella me contó que, bueno, esto no siempre fue así, ¿verdad? Ella me decía, mucho tiempo me sentí estancada, como yo también me había sentido, con el mismo sueldo o como lo que yo estaba sintiendo o viviendo en ese momento, porque sí, les estoy hablando de mí y de mi vida. eh, Tenía que controlar sus gastos, no es como que tuviera libertad para, también le sobraba, le sobraba mes, le sobraba quincena, ¿no? Y le faltaban ingresos. No había vida social porque pues se la pasaba trabajando, pedía prestado para terminar la quincena, se quejaba de todo, de su sueldo, todo se iba en gastos, se iba en pagos. Ya una vez que cobraba ya tenía todo pagado y ya no le quedaba nada. ¿No? No había tiempo para la familia, el trabajo que tenía pues era un trabajo frustrante y entonces ella soñaba con que su vida fuera de una manera diferente. Y esto me lo contó en algún momento, ¿verdad? Ahora ella ya vivía una vida de ensueño, una vida bastante holgada, muy holgada, ya estaba cumpliendo muchas de sus metas y de sus sueños, de esas metas y sueños que de repente se ven tan lejanos, que de repente se ven como, ¿de verdad algún día los podré lograr? ¿De verdad algún día seré capaz de tener todo eso o es solo un sueño? Esas metas y esos sueños que de repente no creemos que puedan ser tan posibles. Bueno, ella ya los estaba viviendo. Y así es de que eso a mí me llamó mucho la atención. eh, y un día me contactó, para mí fue esa la mejor noticia, y me dijo, ¿sabes qué? Voy a organizar una llamada en Zoom porque no eres la primera persona que me comenta y que quiere saber. Así es de que voy a hacer una llamada y quiero invitarte, quiero que te integres, vamos a estar junto con un grupo de mujeres y lo que más me llamó la atención es que tenían una mentalidad como la mía, eran mujeres que como yo, eran mujeres que también se dedicaban a las terapias, que se dedicaban a las terapias alternativas, mujeres que les gustaba trabajar en el desarrollo personal, mujeres que se enfocaban mucho en la parte de su espiritualidad sin ingresar en una religión, simplemente porque ellas trabajaban en ellas mismas, trabajaban desde su profundidad, en su sanación, sanando las heridas, eh, en fin, estaban trabajando en una mentalidad de abundancia. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y la espiritualidad, ellas lo estaban haciendo. Eso para mí fue muy importante porque yo quería que no salirme de la manera de vivir que yo estaba llevando, de mi estilo de vida. Yo siempre me he considerado, si ustedes no me conocen, soy Adriana Guerrero, no me presenté, Adriana Guerrero, soy mi marca personal, Shalom Coach Holístico, y yo siempre me he considerado que soy una persona que tiene pensamiento holístico, que integra, yo estoy convencida de que todo tiene que ver con todo, la energía, lo que dices, cómo actúas, y todo tiene que hacer coherencia. Yo estoy totalmente convencida de eso, de que tus emociones van de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Hay personas que de repente las ves y les preguntas, ¿cómo estás? Y te hacen una cara de tristeza y con la voz están diciendo, oh, muy bien, cuando tú te das cuenta que no, que realmente no son coherentes. Bueno, pues lo que yo veía aquí es que había una coherencia que me atraía, que me hacía decir,
es que eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo quiero. Al grupo entraron muchas personas, yo me sorprendí cuando vi la cantidad de personas que entraron, entonces me di cuenta que esta mujer era un magneto que atraía completamente a muchísima gente y lo sigue haciendo. Y en esa plática, en esa sesión que nos dio, nos comentó, fue algo parecido a esto, nos comentó que ella tenía una tienda en línea, que tenía una tienda virtual. Eso me llamó muchísimo más la atención porque algo que yo estaba buscando era quedarme en casa. Algo que yo estaba buscando era poder yo cuidar a mi hija, ¿verdad? Poder generar ingresos, pero al mismo tiempo no tener que salir a la calle, no tener que salir a buscar el ingreso, no emplearme. Además de que yo ya había trabajado en la mentalidad y yo sabía que yo tenía sueños, sabía que tenía metas, sabía que tenía propósitos, sabía que yo quería una vida extraordinaria, diferente. Y, y si yo me empleaba y si yo sabía que si yo trabajaba para alguien más, no iba a estar trabajando por mis sueños, iba a estar trabajando por los sueños de alguien más y era algo que yo definitivamente no quería hacer. Así es de que duré años buscando esto y por fin lo había encontrado. Ella me ingresó a un grupo de WhatsApp con otras mujeres y me dijo, lo primeritito que tienes que hacer es comprar tu tienda virtual. Realmente esto se me hizo súper sencillo porque la inversión pues fue mínima. Yo había hecho cuentas en algún tiempo de que si yo quería poner un negocio en el que me pudiera llevar a mi hija, la inversión que yo tenía que hacer mínimo era 10 veces más de lo que yo tenía que invertir en este caso comprando mi tienda virtual. Mínimo 10 veces, pero mínimo, si no es que 20 o 30 veces, dependiendo de si tú, había yo pensado en varios negocios, si tú has pensado en alguno, pues sabrás que pudieras invertir muchísimo en hacer un negocio y además al cual cada mes le tendrías que estar haciendo una reinversión y como te han dicho muchas veces, yo no sé si tú has escuchado esto, pero cuando tú eres emprendedor, cuando tú pones negocios, te han dicho, bueno, pero las ganancias no vienen enseguida, las ganancias pueden tardar a lo mejor 5 años, el primer año es invertir, invertir, invertir y invertir mucho, porque si tú pones un local, por ejemplo, tú necesitas invertir en la renta, necesitas invertir en lo que te piden de depósito, en arreglar, armar el local, en ponerle, sacar los permisos, en hacer la estructura del local necesaria y comprar el producto, comprar los insumos, dependiendo del negocio que vayas a poner. Así de que cuando a mí me dijeron tienes que invertir esta cantidad que era mínima, me pareció increíble, la verdad, me pareció increíble. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿y eso es todo? Bueno, me explicaron algunas más cosas, pero lo primero que yo tenía que hacer era comprar mi tienda en línea. Y como a mí me gusta la tecnología, justo porque siempre he querido trabajar desde mi casa, entonces estuve aprendiendo cómo hacerlo con tecnología. Entonces me pareció perfecto para mí, porque además de todo, sí sabía, sí tenía nociones de cómo usar redes sociales o de cómo usar una computadora o cómo sacarle provecho a Internet. Entonces, esa parte me súper encantó. Y si yo lo que quería era emular a esa persona, pues no le iba a decir, bueno, déjame pensarlo. No, además tardé en que me contestara, en que me dijera cómo y me estaba diciendo, mira, tú compra tu tienda en línea y yo me encargo, yo voy a ser tu mentora, yo me encargo de decirte los pasos, de que tú hagas exactamente lo mismo que yo, de que tú vayas copiando lo que yo haga y tú lo vas a hacer. Yo te voy a decir todo, además de que hay una manera comprobada, probada y comprobada y esto te va a funcionar. No necesitas inventar el hilo negro, no necesitas hacer nada súper innovador, simplemente replica lo que yo te voy a ir diciendo. A mí eso me pareció bastante sencillo y obviamente si era así de sencillo, pues no le iba a decir, bueno, déjame pensarlo. Obviamente no, era como la oportunidad que yo no sabía si se me iba a volver a presentar. Entonces,
Si tú, si tú, por ejemplo, a ver, necesito